En USIL estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Una nueva forma de vivir la educación. USIL On Live. Todo es posible. El Jurado Nacional de Elecciones presenta la campaña Tu voto tiene poder. ¿Sabes que cambiar el país es posible y está en tus manos? Cada 5 años elegimos a nuestras máximas autoridades, pero ¿lo haces de manera responsable? Tu voto tiene poder. Por eso infórmate e investiga a los candidatos y sus planes de gobierno. Reforcemos nuestra cultura electoral. No seamos indiferentes. El Jurado Nacional de Elecciones promueve un voto responsable. Al momento de acudir a las urnas, piensa en el futuro de nuestro país. Tu futuro. Formando cultura electoral. A mí, no me pongas horas ni peros. A mí, no me digas que no puedo. Hoy estoy llegando a 10K, pero luego llegaré más lejos. Si lo mío son los negocios, no solo estaré dentro de 4 paredes. Y si decido ser ingeniera, llevaré mis ideas a otro nivel. Tu pasión no tiene límites y nuestras carreras con visión global empresarial te ayudarán a llegar tan lejos como quieras. USIL, 25 años sin límites. Muy buenos días, bienvenidos a USIL TV, esto es Perú Decide. Vamos a empezar repasando las cifras de las más recientes encuestas para los candidatos a la presidencia. Aquí tenemos esta que es la más reciente, la de La República, que es hecha por IEP. Y aquí vemos que el que lidera aún es Johnny Lescano, aunque baja 2.5 puntos. Rafael López Aliaga, según esta encuesta, sube 2 décimas. Y quien se manifiesta en el tercer lugar es Verónica Mendoza. Respecto de la última encuesta, que daba 7.0, sube 2.6 y se ubica casi igual que López Aliaga con 9.6. Y la sorpresa fue esta, Hernando de Soto con 8.5, quien es el que más ha subido, de 5.7 más 2.8 puntos porcentuales, desplazando a George Forsyth, que se queda con 8.2, crece igual respecto de la última cifra de este sondeo, de 6.8 sube 1.4%, Hernando de Soto sube el doble, así que lo pasa. Keiko Fujimori se ubica en el sexto lugar, con 7,9%, sube apenas 7 décimas de la última medición de IEP, pero el dato clave aquí es que entre Johnny Lescano, que va primero, y Keiko Fujimori, que va sexta, hay solo una diferencia de 3,5%, casi el margen de error, es decir, un sextuple empate del cual podría salir cualquier combinación de 2 para la segunda vuelta. Esto es muy interesante y sin precedentes a tan pocos días de las elecciones. Vamos a revisar otra encuesta. Esta es la de Datum, que marca
14 puntos para Johnny Lescano en primer lugar, Rafael López Aliaga 9%, George Forsyth y Keiko Fujimori con 8% cada una, Verónica Mendoza con 6%, Hernando de Soto con 5%, Daniel Urresti con 5%. Ahora, esta encuesta es más antigua, ¿no?, que la de IEP. No sabemos si en el próximo sondeo de Datum aparezca Hernando de Soto más arriba. Al parecer, el escándalo de la vacunación que se hizo en Estados Unidos no lo estaría afectando como muchos hubieran pensado. El siguiente cuadro es la de Ipsos. Esta es la de marzo 1 del 2021. Y aquí vemos que Johnny Lescano lidera también con 13%. Rafael López Aliaga, George Forsyth y Keiko Fujimori en un triple empate con 7%. Luego Verónica Mendoza con 6% y Hernando de Soto con 5%. Vemos que son cifras atomizadas, ¿no? Muy pequeña aprobación de muchos candidatos y muy alto número de indecisos todavía. Vamos ahora con los diarios. El diario El Comercio pone esto en primera plana. Seguimos en pico de segunda ola, indican médicos y científicos. Señalan que, a diferencia del año pasado, el golpe se ha sentido en simultáneo en todas las regiones y que el Estado le faltó más prevención. En campaña lamentan que varios candidatos hayan optado por la desinformación y la pseudociencia y que ofrezcan medidas muy precarias. La República. Cusqueños exigen a empresa de candidato presidencial que devuelva hotel. Exgobernador vinculado con Odebrecht amplió concesión de hotel a López Aliaga. Jorge Acurio, exgobernador de la región Cusco, condenado por corrupción, entregó por 10 años a empresa de aspirante presidencial de Renovación Popular un lujoso hospedaje por el que hoy solo paga $10.000 al mes. Desde hace 7 años, las autoridades disputan con la empresa Perú OEC la concesión del establecimiento donde funciona el Sanctuary Lodge Hotel, uno de los más caros del país, emplazado cerca de Machu Picchu. Bueno, esta es una nueva denuncia que saca la República y que pone bajo escrutinio al candidato Rafael López Aliaga. Expreso. Aquí hay otra primicia también, pero que destapa los vínculos del expresidente Martín Vizcarra con algunos agentes de inteligencia. La historia no contada de la Digimin y los cuellos blancos del puerto, contubernios de Vizcarra, lee el titular de Expreso. Expresidente fue blindado por agentes Martín González Sánchez, Conejo, general Carlos León Romero, mayor Manuel Arellano Carrión Max y 2 fiscales. Malos policías ocultaron actas de videovigilancia de reuniones con Antonio Camayo, Aurelio Quispe, César Inostroza, Sandra Castro y Rocío Sánchez, con quien se habrían reunido 2 veces. Este grupo de inteligencia selló un vínculo perverso con el exmandatario, negociando su permanencia en la Digimin por encima de los 9 ministros del sector en los últimos años. Así que ahí lo tienen, esta denuncia muy grave que hace Expreso esta mañana en relación a los vínculos del expresidente Martín Vizcarra y el grupo de inteligencia de la policía en el Digimin, en el marco de las escuchas telefónicas hechas para el caso Cuellos Blancos. Muy bien, y vimos que resaltaba en primera plana el diario El Comercio el problema de la segunda ola que estamos padeciendo aún en nuestro país. Se viene Semana Santa, se vienen las elecciones, así que queremos que un especialista, un científico que ha estado analizando la data, nos cuente que su percepción de lo que puede venir. Estamos con Raggy Burhum, él es de Open COVID y nos acompaña esta mañana en USIL. ¿Cómo estás, Raggy? Gracias por estar en el programa. Hola, gracias a ti. El Comercio pone en primera plana la noticia en la que todavía no salimos de la segunda ola. En esta situación que estamos viviendo en el Perú, se viene Semana Santa, la gente ya, digamos, está harta de estar encerrada, piden que se liberen las medidas. Hemos visto que en Chile tienen 30% de la población vacunada y están todavía con medidas de confinamiento. En Perú no tenemos ni el 2% de la población vacunada. Y la gente pide ya que se liberen las medidas. ¿Esto sería saludable? ¿Aló? ¿Aló?
No sé si me escuchas, Ray. Sí, disculpa. Sí, disculpa, te perdí ese último pedacito de la pregunta. Comentaba, comparando con Chile, que tiene un proceso de vacunación más avanzado, ¿no? El 30% de la población ya está inmunizada, pero siguen todavía las medidas de confinamiento. Digamos, no es alentador, ¿no? Pero aquí la gente como que no aguanta más las medidas de confinamiento, se viene Semana Santa, se vienen elecciones. ¿Cómo ves, cómo percibes a nuestra población ante esta segunda ola que todavía no pasa? Sí, pero hay un par de puntos. El primero tiene que ver más con la comparación del porcentaje de 30%, ¿no?, que tiene Chile versus los porcentajes que tiene Israel o Estados Unidos, ¿no? O sea, allí lo que Chile necesita es un porcentaje más alto, ¿no? Alrededor del 70% es cuando se empiezan a ver los resultados reales, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en consideración por el tema de Santiago específicamente. En cuanto a en dónde estamos en esta segunda ola, hay mucha gente que se preocupa por la tercera, cuarta, pero estamos en medio de la segunda ola, ¿no? O sea, si comparamos hoy día la cantidad de muertos diarios hasta el 26 de marzo, hay 1.007.1 muertes diarias. Y si miramos los picos del 9 de agosto, por ejemplo, que era uno de los picos más grandes que tuvimos el año pasado, es también 1.007.7 muertes diarias. Entonces estamos básicamente en el pico más grande del año pasado, es donde estamos actualmente en términos de muertes diarias, ¿no?, que es el resultado final. Pero estamos en una meseta, ¿no? Todavía no vemos un descenso pronunciado. No es una meseta porque... ¿Cómo lo describiría científicamente? Claro, a ver, si miramos los números del 17 de febrero, eran 1.099 muertes diarias. Entonces hay un descenso, ¿no? Hay una tendencia de descenso, pero es un descenso lento. Entonces, lo de la meseta siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que sí sabemos y que es más preocupante es que la cantidad de casos positivos sí está subiendo de nuevo. Si miramos, por ejemplo, el caso de Lima Metropolitana, ¿no? La semana del 28 de febrero, habían 237 casos por cada 100.000 habitantes. La siguiente semana, la del 7 de marzo, habían 245. La siguiente semana, 304. La siguiente semana, 327. Entonces hay un aumento en casos positivos que es probable que se vaya a reflejar en la curva de muertes diarias, ¿no? Pero primero te infectas y luego, lamentablemente, un porcentaje de esas personas fallecen, ¿no? Entonces, digamos, siempre hay un desfase de un par de semanas con lo que vemos en el SINADEP. Sí hay que recalcar que se ha aumentado la cantidad de pruebas moleculares que se están haciendo. Entonces, ese aumento de números también puede estar reflejando eso. Y se nota porque de todas las pruebas que se están haciendo, la cantidad de positividad sí se está reduciendo. ¿Qué pasa? Cuando haces un montón de pruebas, empiezas a encontrar todos los casos. Entonces, eso reduce la positividad. Entonces, estamos viendo un aumento de casos positivos. Porque hay más pruebas. En 3 semanas estamos viendo una reducción de muertes diarias y va a haber un momento donde estas dos cosas se tienen que unir, ¿no? Que yo diría que es en un par de semanas. Ray, ¿tú crees que hay esta percepción de la gente que, digamos, ve la experiencia de la primera ola, el pico, y cómo bajó drásticamente después de un tiempo y más o menos pudimos volver a la normalidad? Claro, la actitud que tuvimos en ese momento, precisamente las fiestas de fin de año, fue lo que finalmente, como dices, 2 semanas después, un mes después, nos llevó a esta nueva ola, a esta segunda ola que tantos problemas nos ha traído. Pero ¿tú crees que la gente está percibiendo lo siguiente? Y te digo porque hay que cuidar la actitud, como dices, es muy importante. Bueno, ya viene, pues ya va a bajar, ¿no? Entonces ya me puedo ir relajando. Porque yo percibo que sí, la gente está buscando ya liberarse, ya que se relajen las medidas, estamos hartos y no están viendo la verdadera dimensión de las cosas. ¿Tú crees que la gente espera, bueno, ya va a bajar, entonces ya me puedo anticipar y empezar a relajar un poco los cuidados? Sí, hay un efecto psicológico grande que lo vimos el año pasado, lo estamos viendo ahora y lo vemos cada vez. O sea, hay una necesidad de todas las personas por salir y que esto se acabe, ¿no? El problema es que el gobierno está fallando en comunicar correctamente la situación de las cosas.
y eso lo hemos visto en este gobierno, lo hemos visto en el gobierno anterior. Si uno no comunica a la población cuál es la situación exacta diariamente, en este caso sobre todo cuando estamos hablando de picos como estos, va a haber una impresión de que todo ya acabó, porque psicológicamente es lo que la gente quiere creer, ¿no? Lamentablemente no es la situación. O sea, todavía el uso de Lima Metropolitana, por ejemplo, de camas UCI está 99.2%, ¿no? Ayacucho 100%, Callao 100%, La Valleja 100%. Entonces tienes todas estas regiones que están al 100%, que están realmente en rojo. Tienes, digamos, en el semáforo oficial del gobierno peruano, no estás teniendo ciertas zonas que deberían estar en rojas, en sección, digamos, en categoría roja, por otros elementos económicos, en fin. Y eso es un mensaje, es una manera de comunicar, ¿no? Si el gobierno te dice no estás en rojo, entonces tú actúas como que no estás en rojo. ¿Tú crees que el ritmo de vacunación, porque han estado, no sé si lo has visto, esto es un aplicativo que tú entras y ves el ritmo de vacunación, ¿no?, que tienen los diferentes países del mundo, y bueno, la comparación que se puede hacer con Estados Unidos, que creo que le faltan 105 días, no he visto la más reciente, y pones Perú y falta como 5.000 días pues al ritmo que vamos, ¿no? Son como 8 años. Entonces, sí. Pero digamos, esto es en el momento que estamos viviendo ahora. Me imagino que la fabricación de vacunas se liberará pues en grandes países como Estados Unidos, y se empezará a poder tener acceso a más vacunas en regiones como la nuestra a futuro. No necesariamente esta foto del momento es el ritmo al que vamos a ir, porque ahora en este momento es muy difícil conseguir vacunas. Sí, yo creo que esa preocupación es una falacia, y te voy a explicar por qué. Simplemente no hay vacunas, no hay vacunas. Los lotes de vacunas que han llegado, los hemos usado, están llegando en pequeñas cantidades. Entonces, estos aplicativos y todo lo que vemos online, donde te predicen cuándo es que te vas a vacunar, están asumiendo una velocidad de vacunación constante, pero actualmente tenemos una velocidad de vacunación baja, porque no hay vacunas, ¿no? Lo hemos visto cuando llegaban las vacunas, hubo un aumento, una duplicación, triplicación de la cantidad de vacunaciones diarias, pero no hay, ¿no? Las 2 millones de vacunas que deberíamos haber recibido este mes de Sinopharm, por ejemplo, no han entrado por un problema de documentación, ¿no? Entonces, en este momento, ¿cuál es el problema de documentación? Bueno, eso ya tiene que ver con las interacciones con Sinopharm, donde el primer lote de 1 millón había llegado por una aprobación temporal, ¿no?, de esas vacunas, con la condición de que los siguientes lotes debían de exigir que Sinopharm publique sus resultados de fase 3, ¿no? Entonces, para el primer 1 millón de lotes simplemente ignoramos eso con un permiso especial. Para los siguientes 2 millones que tenían que llegar este mes, Sinopharm no ha publicado los resultados de la fase 3 en un journal público. Entonces simplemente el gobierno peruano ha dicho no vamos a aceptar ese lote no nos está dando la información, ¿no? Entonces no podemos ingresar esos otros 2 millones de vacunas. Y si no ingresan 2 millones de vacunas, no hay vacunas. Y si no hay vacunas, no podemos estar hablando de la velocidad de vacunación. No tiene sentido. Correcto. Vi que estabas comentando sobre la cantidad de entrevistas políticas que hubo ayer a los candidatos. Estábamos un poco mareados todos hoy lunes. Tienes razón. Ponías un canal, salía uno, después en el otro canal volvía a saltar. Se han hecho un paseo por todo el espectro de canales el día de ayer los candidatos. Yo quería hacerte esta pregunta porque es muy importante. ¿Qué país van a recibir el 28 de julio de este año el nuevo gobierno en torno a la crisis sanitaria de COVID-19? Me estás preguntando cuál es... O sea, ¿cómo está el país? Va a ser más o menos una descripción, ¿no? Sí, porque no es normal, no es un traspaso de claro, condiciones sanitarias ni económicas normales, ¿no? Claro, yo creo que nadie pensaba que íbamos a recibir un país normal en ese caso, ¿no? Porque, o sea, estamos en una pandemia, la pandemia no ha acabado, por más que veamos a gente corriendo y teniendo su día semi-normal, estamos en medio de una pandemia, ¿no? Y esto está aquí el próximo año, tal vez más. Entonces, y eso tiene una implicancia económica, ¿no? Los países
que hagan su vacunación más rápido que los otros van a tener una reactivación económica más rápida, ¿no? Eso está claro. Entonces, demorarse en el proceso de vacunación no es simplemente, bueno, tampoco diría simplemente, ¿no? O sea, obviamente tiene un impacto de salud, obviamente va a significar que hay mucha más gente que se va a morir diariamente, pero también es un país que no se puede reactivar económicamente, y eso va a suceder. O sea, si no nos vacunamos, vamos a sentir el impacto económico de una tercera ola, de una cuarta ola, ¿no? Entonces nadie quiere eso, absolutamente nadie quiere eso. Entonces el proceso de vacunación es importante y va a definir el tipo de país que vamos a tener el 28 de julio. Ray, y esto de la tercera ola siendo la más devastadora y algunas comparaciones que se han hecho sobre la fiebre española del siglo pasado, el año 19-20, ¿es verdad eso? ¿La tercera ola es siempre la más fuerte, la que más muertes genera? ¿En el contexto actual, con la capacidad científica que tenemos, sería lo mismo o se puede comparar a esa otra época? Eso no se sabe, eso realmente no se sabe, se está asumiendo diferentes variables, ¿no? O sea, si hablamos un poco del pasado, esta pandemia, una característica grande que tiene es que, digamos, es muy fácil para el ser humano movilizarse de un lado a otro. Es otro tipo de movilización, ¿no? Estás un día en Perú, el día siguiente día estás en Estados Unidos, el siguiente día claro, estás en Brasil, y es fácil moverse. Esa movilidad no existía durante las otras pandemias. Tenemos otro nivel de movilidad. ¿Y qué es lo que hace eso? Hace que estemos conectados con el resto del mundo. Y estar conectados con el resto del mundo significa que es un problema global. Claro, he leído, por ejemplo, que la cepa de Manaus la detectaron en Japón primero, ¿no? O sea, en enero del 2020 apareció un caso de la variante de Manaus en Japón, porque era una persona que había estado en la Amazonía. Claro, el problema con eso es el seguimiento que se está haciendo a la pandemia en general. O sea, bueno, aquí nada, ¿no? Exactamente. No se está haciendo a tu gusto todo el estudio, teniendo la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque tenemos muy buenos científicos, como estamos viendo, ¿no? Exacto, o sea, mucha capacidad de analizar las cepas, hacer, digamos, los estudios genéticos. ¿Por qué no se hace? Básicamente lo que se necesita es que de cada prueba, de cada porcentaje de pruebas que se está haciendo, se tiene que secuenciar, ¿no? Entonces una persona sale positivo, secuencias eso. Ya, es de las mismas variantes que existen o es una nueva. Y lo que quieres hacer es elegir un porcentaje de las pruebas que estás haciendo y secuenciarlas. Y simplemente se hacen las pruebas y luego, o sea, ni siquiera estamos haciendo la cantidad correcta de pruebas positivas. Nuestra positividad de pruebas está en 15%, en 14%, que ya para Perú es algo bueno, ¿no? O sea, en Lima estamos en 13.1%, pero o sea, un número real bueno es 5%. Significa que se necesitan mucho más pruebas. Eso es solo para detectar. Aparte de eso, para hacer el seguimiento, tienes que agarrar un porcentaje de esas pruebas y secuenciarlas, ¿no? Y alguien tiene que secuenciarlas en PCR con la maquinita, ¿no? Y es un trabajo. Entonces, si ni siquiera estamos hablando de poder hacer la cantidad correcta de pruebas, imagínate hablar de que un porcentaje de esas reciban un secuenciamiento, ¿no? No lo hacemos, simplemente no lo hacemos, y parte de la razón de la segunda ola es estas variantes, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, ¿la tercera ola va a ser más grande? Yo te digo, no sabemos si se va a generar otra variante más infecciosa o no sabemos cómo va a mutar. Bueno, va a ser la de Brasil ya es más infecciosa, ¿no? La de Manaus. Sí, claro. Esa es la que se va a esparcir, porque ya está acá en Lima, ¿no? Exacto, o sea, ya está esparcida, y básicamente la pregunta por la tercera ola es, ¿qué variante va a ser, no? ¿Va a existir otra variante? ¿Va a ser o sea, tenemos, al final, tenemos que organizarnos, tenemos que entender que lo más rápido que hacemos para vacunación reduce esa posibilidad de que existan otras variantes. Si no tienes al virus que está circulando y sin ninguna protección o nada que reduzca
esa cantidad y ahí estamos corriendo peligro pues, de generar variantes, ¿no? Muy bien. Oye, Ray, te agradezco mucho por haber estado esta mañana en el programa. Es muy importante escuchar la voz de los especialistas como tú y te felicito por el gran trabajo que estás haciendo. Eres una de las voces importantes en esta pandemia y te agradezco por tu incansable esfuerzo de mantenernos informados siempre de acuerdo a la data y a la ciencia. Gracias a ti. Muy bien, ha sido Rajiv Burgum aquí esta mañana en USIL TV. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el segmento de entrevistas a los candidatos y otros representantes. Volvemos. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Una nueva forma de vivir la educación. USIL Live, todo es posible. El Jurado Nacional de Elecciones presenta la campaña Tu voto tiene poder. ¿Sabes que cambiar el país es posible y está en tus manos? Cada 5 años elegimos a nuestras máximas autoridades, pero ¿lo haces de manera responsable? Tu voto tiene poder. Por eso infórmate e investiga a los candidatos y sus planes de gobierno. Reforcemos nuestra cultura electoral. No seamos indiferentes. El Jurado Nacional de Elecciones promueve un voto responsable. Al momento de acudir a las urnas, piensa en el futuro de nuestro país. Tu futuro. Formando cultura electoral. Empezamos la semana con el candidato a la segunda vicepresidencia de APP, Lucho Iberico, una persona con mucha experiencia en medios y también en política, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en Perú Decide. ¿Qué tal, Augusto? Muchas gracias por esta tan gentil invitación. A tus órdenes. No, encantado de tenerte. A los años, más bien, no te veo hace tiempo. Sí, de verdad. Bueno, quiero plantearte la siguiente figura. El amigo César Acuña, plata como cancha, tiene un aparato político envidiable. Es el más sofisticado, el que más alcance tiene, a nivel nacional el más organizado. ¿Tú crees que las encuestas subestiman esa capacidad política que tienen a lo largo y ancho del país en cuanto a la organización del partido? Y que esto pueda tener un inesperado resultado en las elecciones finalmente? Mira, Augusto, sobre las encuestas hay primeramente una situación que acabas de describir en una entrevista anterior, y es que todos están bastante pegados, una cosa que nunca jamás se ha visto a esta altura de un proceso electoral. Por lo general, faltando 2 semanas para el día de las elecciones, los primeros puestos ya estaban súper desmarcados, ¿no? Con una ventaja de 15, 20 puntos por encima de la segunda línea. Claro, ahora los 6 primeros, según la última de IEP, los 6 primeros, o sea, la diferencia entre Lescano y Keiko, que está sexta, es 3.5, ese es el margen de error. Cualquiera de esas duplas podría pasar, y a su vez, cualquier cosa puede pasar que impulse 2 puntitos pues a Acuña y pasa a segunda vuelta, ¿no? Y la tercera línea también está pegada, o sea, acá... Si antes decías fulano y mengano son los que van a segunda vuelta y el resto son los pitufos,
Ahora, valga la verdad, todos están en Pitufolandia, ¿no? Todos tienen prácticamente un dígito, salvo Johnny, a quien por supuesto conozco, que está con un poquito más de un dígito, y los demás, vamos, un solo dígito. Y segundo, Augusto, las encuestadoras mismas tienen una dificultad cierta para poder hacer su trabajo. Recuerda que muchas de estas encuestas se están haciendo por la vía telefónica y por la vía WhatsApp y no están reflejando, por ejemplo, un voto rural que existe y que si bien no es enorme, oye, 1 punto, 2 puntos rurales te pueden cambiar el tablero de la noche a la mañana, ¿no? ¿Y tú crees que por ahí César Acuña podría capitalizar votos que no están siendo detectados, por ejemplo? Es una gran posibilidad porque recuerda que Acuña ha estado trabajando mucho en el interior del país, ha estado trabajando mucho en las regiones y predominantemente en el sector agrario. Y del campo salen las sorpresas. Mira el FREPAP, ¿no? Mira el FREPAP, que nadie sabía que existía. Y a propósito, en las elecciones pasadas al Congreso de la República, el FREPAP no existía y de APP hasta el final las encuestadoras decían que no metíamos bancada. Y terminamos siendo la segunda bancada por la diferencia de 2 votos. Sí, entonces, varias sorpresas, ¿no? También la gente de UPP también, ¿no? Que venían con la fuerza, pues, del rebelde Antauro, que fue capitalizado por Vega. Finalmente entraron también bastantes representantes que no habían sido detectados por las encuestadoras. Entonces, yo le pregunté a Alfredo Torres, oye, ¿qué pasó? Porque en ese momento yo estaba en América y estábamos ahí con la gente de Ipsos. Le digo, oye, estoy dando resultados que tú no habías anticipado. Sal, siéntate y explícanos. Y claro, es parte del problema de las encuestas y ahora, como bien lo explicas, con mayor razón, porque no tienen acceso real a la población, ¿no? Todo es virtual. No hay acceso real ni siquiera al campo, te digo, en los sectores de ella, y no es frecuente pues el uso de teléfonos celulares o WhatsApp para facilitar, digamos, la encuesta. Entonces tienes varios factores. Y otro factor que también te da 1 puntito 2 que te puede mover totalmente el tablero es el famoso voto oculto, ¿no? Hay candidatos como Keiko, yo presumo que también como César Acuña, que puede tener un voto oculto bien interesante, ¿no? Entonces, no se han hecho a propósito cédulas con boleta y con ánfora, que es la mejor forma, digamos, de hacer las encuestas, ¿no? Bueno, Ipsos hizo un simulacro, ¿no? No se ha hecho, pues ninguna ha hecho simulacros, que es mejor. Parece que Ipsos hizo un simulacro absolutamente secreto, claro, lo metes en una ánfora. ¿Y tú crees que ahí sí la gente va a reconocer más el símbolo del partido que representas? Ahí tenemos una enorme fortaleza, que por ejemplo no la tiene tanto candidatos de partidos nuevos o reformados como el propio Rafael López Aliaga, ¿no? Que está metiendo la R, y con esto lo estoy haciendo. Claro, pero ustedes ya están posicionados hace varias elecciones hace rato, con la A. Quizá, bueno, no pueden competir pues con la Lámpara de Acción Popular, ¿no? Que es históricamente hablando el símbolo político que más se reconoce y quizás por eso tengan tanta fuerza. Pero de repente, inmediatamente después está PPA, o sea, de los símbolos conocidos, de repente también la K de Keiko, pues, ¿no? Que es el símbolo del fujimorismo, que nunca han tenido un símbolo tampoco claro, no ha ido variando, finalmente se ha manifestado de manera un poco enmarcando, ¿no? A la caudilla que es la K de Keiko, pero después no, todos los símbolos son nuevos, ¿no? El tren de Soto, pues nadie sabe qué es eso, ¿no? Nadie sabe qué es eso, nadie sabe que el tren es de Soto. Y yo no sé si el elector con una boleta con tantos candidatos va a tener el ojo y la pupila y el tiempo de ver dónde está mi candidato para ver su fotito, ¿no? Claro. El símbolo juega mucho, estamos ubicados además en un extremo, abajo, y eso nos facilita también. Ha pedido, Rafael ha pedido que ponga un dibujito de Porky, ¿no? Pero no lo ha dejado el Jurado Nacional de Elecciones. Tendría que haber pensado en ese símbolo y no en la R, ¿no? De arranque, pero ya no puede porque tiene que poner su foto, pues. Pero si son bastante parecidos, de repente la gente los identifica, ¿no? Oye, Lucho, quiero preguntarte algo, porque tú eres periodista, un periodista destacado, periodista con mucha experiencia, y yo creo que tú tienes una vocación de mucho respeto por las investigaciones periodísticas. Pero cuando yo he entrevistado hace poco a César Acuña, muy simpático, no lo había entrevistado antes, y yo le preguntaba, ¿no? Por la investigación que ha hecho en su libro Christopher Acosta, Plata como cancha. Me dijo algo curioso, César, me dijo, oye, esa frase yo la tengo registrada en Indecopy, y eso es lo que yo le estoy pidiendo a Planeta que me den los derechos. Yo se los voy a regalar, pero quiero que acepten
que ahí no me consultaron porque era una marca registrada de Acuña. Pero yo te pregunto esto, ¿qué te parece este libro y si sientes que le ha hecho daño a la candidatura del que va la plancha presidencial contigo? Mira, la verdad que el libro es un compendio, digamos, ¿no? De una serie de denuncias de larguísima data que se han venido lanzando contra César Acuña y que todas fueron absueltas. Hay juicios que finalmente se ganaron, denuncias que se archivaron, pero digamos, hace ese compendio y un poco la quiere resucitar con una serie de especulaciones que son válidas, tiene derecho pues a especular, ¿no? Y con el uso indiscriminado del condicional, ¿no? Que es una valiosa herramienta para un periodista que no está seguro de lo que dice, ¿no? Dirían, sería, habría. Entonces yo puedo decir cualquier cosa de una persona, ¿no? Esa persona sería un violador de niños. Y si la persona me denuncia, yo le digo, no, yo he dicho sería. Entonces, quizá por eso no ha tenido tanto éxito como el perfil de Lagarto, ¿no? Que es contundente y te trae además novedades, ¿no? Y yo creo que el que salieran a la vez hizo que ese libro perdiera bastante fuerza, el libro de Christopher. El Lagarto se lo comió, ¿no? Y yo creo más bien que este tema de la denuncia ante Indecopi ha resucitado un poco el libro, pero no hemos sentido que nos haya hecho mella, no trascendió más allá del momento de su aparición. Pero en todo caso, tú sí sientes que tiene la libertad de publicar lo que le dé la gana a Christopher Acosta, ¿no? Los periodistas, como cualquier ciudadano, podemos publicar lo que nos da la gana, pero si alguien considera que están falseando la verdad o que se están usando mi propiedad intelectual, los periodistas tenemos que saber que también, como cualquier ciudadano, podemos ser demandados, ¿no? Y no nos podemos cobijar en la libertad de expresión. Pero no estarías de acuerdo con que se le demande a Christopher Acosta por el libro, ¿o sí? Yo tengo mi punto de vista y respecto a esto yo prefiero decírselo directamente a César Acuña cuando se lo digo y no comentarlo, no decírselo a través de un medio de comunicación, pero yo creo que lo ha resucitado un poquito este tema de Indecopi, pero César Acuña, como cualquier ciudadano, está en su derecho y los periodistas tenemos que asimilar, pues a mí me han metido un juicio también y lo gané. Y yo no dije, la libertad de expresión está amenazada, porque el periodista, Augusto, no es la encarnación de la libertad de expresión. Somos un ciudadano más que damos un servicio público y lo podemos hacer bien, mal, podemos acertar, podemos equivocarnos. Así es. Y tenemos que estar dispuestos a asumir nuestros errores y saber disculparnos, o si hay una demanda, pues saber defendernos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que no hay que hacer mucha laraca respecto a amenazas y atentados contra la libertad de expresión, porque si no estaríamos creando en el periodismo una élite intocable, ¿no? Y eso no es lo que queremos los periodistas. Los periodistas no somos un poder, a pesar de que nos digan el cuarto poder. Al contrario, ¿no? Somos servidores sencillos y humildes de una ciudad que necesita información. Nada más. Vale, suscribo. Ahora sí, vamos a las propuestas principales. 3 ideas, fuerzas que quieras transmitir esta mañana de parte de lo que ofrece César Acuña de ser elegido presidente para este país. Bueno, en materia de salud trae las vacunas y eso requiere decisión. Eso requiere que el presidente asuma el tener inclusive que viajar si es necesario, reunirse como se tenga que reunir y no encargar el traer las vacunas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, plantas de oxígeno, por favor. El Perú es uno de los poquísimos países, creo que son 2 o 3, donde se han visto colas para comprar balones de oxígeno. Y ahora nos hemos quedado solos con esa imagen. El oxígeno está en el aire, ¿no? O sea, es aire. Hay que hacer las plantas nomás. No se ha hecho. Y en este momento, quien entre a la presidencia tiene que ponerse a comprar plantas de oxígeno. Así después te sobren. No importa. Cada peruano vale lo que vale. No podemos decir, es demasiado caro traer muchas plantas de oxígeno. Hay que traerla y por toneladas para tener todo cubierto con oxígeno. Es impensable que la gente tenga que hacer cola por un poco de aire. Pero además de eso, César Acuña está pensando en otra cosa y lo venimos planteando, que es la parte económica. La gente está ahorcada. No solamente las empresas que tuvieron reactiva, sino la gente común y corriente, la gente de a pie. Por eso hemos pensado en el bono COVID de 600 soles, que dice que es populismo, demagogia. Quizá lo puedan decir gente como tú, como yo, que desayunamos, almorzamos, comemos todos los días. Pero sí se necesita por un año el bono COVID y el propio Fondo Monetario. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto nos va a costar? Sí, 30 mil millones de soles. Ahí está. Va a costar el bono COVID. A ti sí te sale fluido, Lucho. Oye, pero si yo tengo en mi familia a mis hijos que están en una situación delicada, ¿tú crees que yo no me endeudo? No, está bien. No, te lo decía broma, porque para sacar la cifra a veces le cuesta a tu candidato, pero bueno. Bueno, pero
las cifras dentro de la cabeza las tiene claras. Las tiene. Sí, me queda claro que es un problema de transmitirlo. Claro. Entonces, las cifras las tiene muy claras. Es un hombre que maneja las cifras muy bien, claro. Sí. Y el otro tema que también hemos propuesto y que estamos, creo yo, acercándonos mucho a la gente, es el tema de la compra de las deudas. En los estudios arrojan como 5 millones de peruanos que están endeudados, no pueden pagar y están en la quiebra total. Han usado sus tarjetas de crédito, sus créditos de consumo y están ahorcados. Entonces ahí sí es una operación que estamos planteando de compra de deuda a través del Banco de la Nación. Eso sí se parece reactiva, ¿no? Tienes que tener el respaldo del BCR, el Banco de la Nación te compra tu deuda y te la refinancia con 2 años de gracia y 10 años para pagar. Eso sí es una propuesta que yo celebro, porque me parece es viable y es necesaria. Y tenemos que pensar que la gente está ahorcada. Tenemos la pandemia y están sufriendo la crisis económica de la pandemia y tenemos que pensar en esos reactivas personales, reactivas familiares y también en el reactiva emprendedor, ¿no? Y cuando te hablo de emprendedor, te hablo de la persona que ha perdido su pequeño capital, ¿no? El que vendía emoliente, el que vendía frutas. Entonces también tenemos que pensar en un programa reactivo emprendedor. ¿Hay que invertir? Sí hay que invertir. El Perú no es un país quebrado, afortunadamente tiene capacidad de endeudamiento y creo que tenemos que pensar en ese sentido en las personas de carne y hueso, ¿no? Y la persona de carne y hueso tiene esos problemas y lo vamos a enfrentar de frente. Apenas, mira, ni siquiera esperando a julio, porque César Acuña dice, si yo en julio ya salgo elegido en segunda vuelta, de inmediato nos ponemos a trabajar, ¿no? De inmediato, porque eso hay que atenderlo de manera urgente. Y por eso, y con esto termino, Augusto, abusando de tu tiempo. No, por favor, encantado de tenerte. Al presidente Sagasti, de la mejor manera, presidente, tenga una reunión con los candidatos, a puerta cerrada. Explique bien cómo está la situación, responda a sus preguntas, a puerta cerrada, nadie quiere hacer campaña ahí, para poder perfilar y adecuar bien nuestros planteamientos de plan de gobierno a la real situación del país. Una pena que no haya querido hacer esto, sería un gesto democrático, sin precedentes, pero estamos en una situación extraordinaria y necesitamos cosas extraordinarias, pero no lo ha hecho. Sin embargo, ahí vamos con nuestras propuestas que se juntan a otras que están en nuestro plan de gobierno, ¿no? Que a propósito, Daniel Córdoba acaba de publicar un libro suyo que contiene las propuestas que está haciendo Alianza para el Progreso, muy bien sustentadas, técnicamente sustentadas, como diríamos, para que se vea que lo que estamos diciendo tiene bases, tiene fundamentos y tiene sustentos. Muy bien. Bueno, Lucho, te agradezco mucho haber estado esta mañana en Perú Decide, aquí en UCIL TV. La mejor de las suertes con la campaña. Todavía falta mucho, nada está dicho. Gracias, muchas gracias por tu entrevista. Encantado. Muy bien, y ahora vamos con un candidato de Acción Popular, con el número 5, Pedro Morales, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Perú Decide por UCIL TV. Pedro, gracias por estar en el programa. Ahí estamos. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido a UCIL TV. Espérate, el audio. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Estimado, ¿cómo estás? Gracias por estar en el programa. No, qué ocurrencia. Gracias a ti por la oportunidad. Es un gustazo, de verdad. Estamos viendo que el porcentaje que seguramente logre Acción Popular al Congreso va a ser que muchos de sus candidatos pues representen a Lima en el Congreso. ¿Qué es lo que tú ofrecerías a la gente en este contexto tan complicado que estamos viviendo de crisis de salud pública por la pandemia y evidentes estragos muy graves a nuestra economía? Sí, Augusto, primero lo que podemos ofrecer nosotros a los electores que van a confiar en Acción Popular y sobre todo van a confiar en Pedro Morales es que tenemos que entrar a renovar la política en primer término, ¿no? A tener nuevos gestos políticos que la población valore. Y eso tiene que ver mucho con generar los consensos, ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas, conversar, dialogar, porque el tema de la pandemia es un tema transversal, que tiene que ver no solamente con salud, no solamente con economía, sino también con trabajo y educación. Y estos temas transversales solamente se van a llegar a solucionar cuando hay
consensos políticos y además tenemos la voluntad política de querer hacerlo, ¿no? Y esto es lo que la gente está pidiendo, lo que la población está pidiendo, más allá de qué tipo de normas saque a gusto, es el consenso político y la voluntad política que debemos tener cada uno de los que estamos postulando al Congreso de la República. O sea, tenemos que entrar con ese chip, ¿no? El chip de que el Perú necesita que los políticos ya no se enfrenten más, ya no se peleen más, ya no se griten más, que tiene que trabajar el Poder Ejecutivo de la mano al Poder Legislativo y el Poder Legislativo ayudar al Poder Ejecutivo para que estas políticas finalmente o estos proyectos de ley puedan ver la luz, ¿no? A favor de la población. Vamos ahora a las propuestas concretas que haces. La primera que veo que quieres implementar en el legislativo es una reforma constitucional sobre el capítulo económico. El Estado debe tener un rol subsidiario, es decir, debe entrar a regular donde vemos que hay grandes diferencias y tratar de mitigar eso en favor de la gente. Mira, no, hay que entender una cosa, ¿no? La Acción Popular, dentro de su ideología, de su doctrina, también respeta una economía social de mercado, pero una verdadera economía social de mercado, no como la que se aplica hoy en el Perú. Y la economía social de mercado, como tú lo sabes bien, Augusto, implica respeto a la iniciativa privada, además garantiza también, ¿no?, la iniciativa privada, el rol subsidiario del Estado en cuanto el Estado el rol subsidiario del Estado en cuanto el privado no puede entrar o tenga un servicio deficiente que prestar, ahí puede entrar el Estado, que no significa intervencionismo ni estatismo. Eso nos diferencia de por ejemplo, las propuestas de Verónica Mendoza, ¿no? Y no, también, claro, pero se entiende, a ver, lo que yo entiendo es que el Estado no puede simplemente dejar que vaya en automático el libre mercado, sobre todo en una realidad tan compleja como la que vivimos. Y si detecta que hay grandes carencias y hay población que necesita que el Estado ponga de la suya para poder sacarlo de la pobreza o asistirlos porque están en una grave crisis de pobreza, sobre todo en la situación actual que estamos viviendo, entonces el Estado tiene no solo el deber, sino la responsabilidad moral de hacerlo, ¿no? Así es, Augusto, y esto implica no solamente esa participación del Estado, como tú dices, el privado no pueda entrar o no quiere entrar, sino también en un Estado fuerte en regulación y fuerte en fiscalización. Solo así vamos a cumplir realmente una economía social de mercado. Hoy día la Constitución reza esta economía social de mercado, pero estamos viendo que hay concertación de precios, hay algunos oligopolios, lo cual no se debe dar. Entonces, en base a eso, se tiene que aterrizar el capítulo económico de la Constitución, lo cual no implica cambiar todo el capítulo económico. Se debe respetar la economía social de mercado, pero para que funcione de la mejor manera en nuestros tiempos. Ahora hay que tener en cuenta también una cosa, estimado Augusto. El capítulo económico de la Constitución de 1993 se dio en una coyuntura muy diferente a la que vivimos hoy día. Había terrorismo y el Estado estaba obligado de garantizar y además de hacer que la inversión en el Perú sea atractiva, ¿no? Porque no querían venir a invertir porque había terrorismo. Entonces se dio ciertas facilidades a la empresa privada o a la iniciativa privada para que venga a invertir al Perú. Hoy día, después de 30 años, seguimos con el mismo capítulo económico. Muchos dicen que hemos crecido con este capítulo económico, pero también tiene que ver por el boom de los minerales y del gas que tenemos en el Perú. Entonces, no sabemos la ciencia cierta si ha sido por este capítulo económico o por el boom de la minería que hemos tenido en el país. Sin embargo, es interesante eso, Pedro, quiero detenerme ahí un minuto porque es verdad lo que dice. La Constitución del 93 lo que buscaba era traer inversión extranjera, entonces se tiraba al piso pues el Estado para que vengan acá a invertir, lo cual es bueno. Pero digamos las condiciones ya no son las mismas. Ahora aquí pueden haber negocios muy prósperos, sobre todo en cuanto a las actividades extractivas, y entonces de repente hay que mirar, oye, hay que ver los márgenes y tratar de ajustar eso a la nueva realidad que vivimos, ¿no? Está bien. Claro, por supuesto. O sea, el capítulo económico en su momento funcionó efectivamente. Hizo atractivo el invertir al Perú, sí, todo el mundo vino a invertir al Perú. Pero ya la situación ya cambió, ¿no? Hace 30 años ya no tenemos terrorismo y las condiciones han mejorado efectivamente. Ahora, cualquiera va a querer venir a invertir al Perú, eso es totalmente cierto, ¿no? Pero
cositas que sí se deben mejorar, no cambiar, no tirar el capítulo económico como pretenden. Actualizar de repente, actualizar es la palabra de repente. Actualizar, modernizar y también darle un poquito más de espacio a la población, a la ciudadanía, al propio Estado, ¿no? Que tenga pues los mecanismos de cuando tienen contratos que vienen corruptos o que son contratos pues negociados con temas de corrupción, el Estado también pueda intervenir o pueda renegociar esos contratos, etcétera, ¿no? Hay que darle pues mecanismos para que el Perú también no esté desprotegido como ha pasado en estos últimos. Ese es por un lado, pero mi propuesta principal, estimado Augusto, era la defensa de los derechos de los usuarios y los consumidores. Hoy hemos visto que diferentes derechos de hasta servicios se han convertido en un negocio en el Perú y nadie nos defiende. ¿Por qué? Porque Indecopi no fue creada para defender a los usuarios y los consumidores, no para regular el mercado, etcétera, y las reguladoras igual, ¿no? Las reguladoras pues, no defienden los derechos de los usuarios y los consumidores. Entonces nosotros planteamos que constitucionalmente se cree un organismo que defienda y vele por primera vez en el Perú por la defensa de los derechos de los usuarios y los consumidores. Yo conversaba con algunas personas que estuvieron en el debate justamente cuando se creó Indecopi y me decían, Pedro, lo de Indecopi es el primer piso, lo que nosotros decimos es el primer peldaño para llegar justamente a una institución que pueda defender a los usuarios y los consumidores. Desgraciadamente ese primer piso se quedó ahí y se desarrolló ahí. ¿Hace cuánto tiempo también? Casi 30 años, ¿no es cierto? Y entonces hoy día pues lo que vivimos y esta pandemia además ha desatado diferentes problemas que no se han dado ahorita, sino que vienen desde hace muchos años tratando de mejorar y no se ha podido. La Defensoría del Pueblo solamente recomienda, tampoco sanciona, ni tampoco pues es mandatorio, ¿no? Entonces hoy día eso importante, yo creo que el Congreso empiece a buscar soluciones para la defensa de los derechos del usuario y el consumidor, que también tienen que ver con educación, con salud, con trabajo, con vivienda y con servicios básicos. Hoy día, Augusto, la gente está pagando más por gas y estamos en pandemia y están sin trabajo. Pagan más por luz, pagan más por agua. El tema de la salud, no pueden acceder a una clínica, menos al oxígeno, a camas UCI, menos a las vacunas. ¿Por qué? Porque se ha vuelto un negocio en el Perú. Y el Estado pues no dice nada. También el Estado obviamente es culpable de los malos servicios que presta y tampoco Indecopi hace nada. Entonces no solamente los ciudadanos estamos siendo perjudicados por la mala empresa privada, porque no todas son malas, hay algunas malas, y también por parte del Estado. Y esta institución que nosotros planteamos va a tener que defender pues, a los derechos de los usuarios y los consumidores. Yo creo que eso es muy importante y es un tema que se ha dejado olvidado muchos años, ¿no? Reforma política que incluye la implementación del voto facultativo. Sí, lo que nosotros queremos es mejorar la calidad del voto. Es decir, la población que solamente tenga en cuenta que tiene que ejercer sus derechos civiles, políticos, ¿no? Estudiando al candidato, estudiando bien el plan de gobierno, va a poder ir a ejercer un voto responsable. Mira tú, sin desmerecer al FREPA, en la última elección lo que se hizo fue una campaña en redes sociales donde se dijo, oye, si no quieres votar por nadie, si te están malogrando las vacaciones, si estás en contra de todo, vota por el FREPA. Y hoy día es la segunda fuerza, si no me equivoco, en el Congreso de la República. Entonces fue un voto. Lo que nosotros no queremos es que la gente vaya obligada y tenga un voto de protesta, porque finalmente se termina jugando con los destinos del Perú. Y también terminan con una política clienteliza de algunos partidos en la cual están dando el tupper por 10 soles, plata como cancha, y eso hace que pues cambie el voto y otra vez se fue con el destino del Perú. Pero aquella persona que va por voluntad propia es porque ya decidió por quién va a votar, es porque ya analizó qué candidato vale la pena o qué partido vale la pena y ese voto no se va a cambiar. ¿Tú crees, a ver, además hay un concepto ahí que tiene que ver con las bases de una democracia? O sea, tú si obligas a una persona a ir a ejercer su voto, de cierta manera es antidemocrático, ¿no? O sea, a una persona no la puedes obligar a hacer nada. Sí, Augusto, eso es totalmente cierto. Y además, mira, ha pasado un tema bien, por decirlo menos, preocupante, ¿ya? Estaban obligando a una señora embarazada a ser miembro de mesa. Obligando. Si no, que empezaron a hacer alguna presión, la señora hubiera tenido que ir así embarazada ya para dar a luz.
a ser miembro de mesa y la OMP no se da cuenta. Entonces yo creo que obligar a la persona a ejercer un derecho no está bien, porque tú tienes el derecho, ya tú si lo quieres ejercer o no. Claro, y yo es creo contradictorio, pues. Y la mejor manera es hacerlo a conciencia, ¿no? Porque cuando lo haces, pues relegando. Si tú no quieres involucrarte en política, no te importan los políticos, no quieres votar por nadie, quédate en tu casa. Yo creo que hay así, que respetar esa decisión también. Sí. claro, Si decides hacerlo, te ponen una multa, claro. Muy bien. Revocatoria de congresistas para empoderar al ciudadano, para terminar. Sí, bueno, nosotros lo que planteamos es que la población tenga el poder de elegir a sus autoridades, pero también los pueda sacar cuando estos no cumplen las promesas electorales, cuando van a blindar, a blindarse o a sacar intereses particulares, ¿no? Con esto queremos empoderar al ciudadano para que pueda evaluar a las autoridades y para que los representantes no prometan cosas que no van a poder cumplir. Y cuando lleguen, empiecen pues a chambear y no irse a dormir a las curules, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú eliges un congresista, tienes que esperarte luego 5 años para cambiarlo. Sin embargo, ya los alcaldes, ya los gobernadores no pueden revocar. ¿Por qué no pensar en una revocatoria de congresistas a mitad del periodo y al que sale revocado, reemplazado por el accesitario? Cosa que ya no hace doble votación tampoco, ¿no? Pero yo creo que esto va a ser una evaluación permanente del representante y vamos a empoderar a la población para que también esté alerta y puedan ellos renovar el Congreso de malos elementos que fueron elegidos. Imagínate también el caso de Valle Riestra. Valle Riestra quería irse del Congreso, ya no quería estar ahí, pero tuvo que esperar los 5 años hasta que acabe su mandato. Si hubiera habido esta revocatoria y él hubiera pedido irse, como lo pedía, entonces hubiera sido revocado y hubiera sido reemplazado por el accesitario, y de repente le hubiera puesto más punche, más ganas para el trabajo. ¿Tú crees que eso haría que los congresistas sintieran un poco más de presión de responder a los intereses de la población y digamos, con esta posibilidad de que sean sacados del cargo, trabajen mejor? Claro, eso sí, o sea, ellos van a tener en cuenta que la población va a estar en una evaluación permanente y de que campaña no vas a ofrecer lo que no puedes cumplir. Es decir, yo no puedo ir a decirle, te voy a hacer el colegio, te voy a hacer la pista, te voy a hacer la posta, porque cuando llegue al Congreso sé que no lo voy a hacer y entonces ahí voy a ser evaluado. Tú me dijiste que me vas a hacer la posta y como no lo puedes hacer, mejor te vas a tu casa porque me engañaste. Y eso va a ser finalmente, ¿no?, que mejore la representación, que el congresista trabaje realmente por la población y que no ofrezcan lo que no pueden cumplir porque saben que van a ser convocados. Muy bien. Bueno, Pedro, te agradezco mucho. Sé que estás en plena campaña, te deseo lo mejor. Pedro Morales va por Acción Popular con el número 5. Mucha suerte en la campaña. Y vamos a ver, pues, si termina siendo, bueno, estás con un número bien arriba en la lista de AP. Seguramente hay grandes posibilidades de que pueda ser elegido congresista el señor al que ustedes ven aquí. Muchas gracias por haber estado esta mañana en Perú Decide, aquí en UCIL TV. Gracias a ti, Augusto. Ha sido un placer, un gustazo. Cuídate mucho. Muy bien. Y ahora vamos con otro candidato. Él es Marco Ceballos, abogado, y va con la 12 del Partido Morado. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí en Perú Decide por UCIL TV. Oye, estuvo bien tu candidato ayer, ¿no? Incluso se enfrentó a Jaime Bailey. ¿Cómo lo viste? Creo que ha hecho un rush de entrevistas interesantes, ¿no? Y espero que estas terminen incidiendo, pues, en el sentido del voto al final de cuentas, ¿no? O sea, para eso es, ¿no? O sea, sería importante que en general las campañas puedan circunscribirse a eso, ¿no? A debatir ideas antes que estar incidiendo sobre otras cosas. O sea, eso es lo que deberíamos esperar en general de todos los candidatos, las candidatas a la presidencia, al Congreso, ¿no? Pero bueno, esperemos que esta rueda de entrevistas y de presentaciones, como habrán visto ustedes ayer, tenga el impacto que estamos esperando en atención a la candidatura del partido y del propio Julio. ¿Hay una sensación de derrota o tú crees que todavía se puede recuperar, Julio,
o en todo caso lo que ayer vislumbraban algunos analistas en redes que están tratando de reforzar la oferta de congresistas, ¿no? Porque tienen buenos cuadros y tratar de, digamos, transmitir que han sido siempre una bancada responsable, que han trabajado bien y que hay que de todas maneras tener presencia en el legislativo, ya al margen del éxito que pueda tener o no el candidato presidencial. ¿Lo ven así o no? No, mira, tú revisas todas las encuestas, el desarrollo de las mismas y verás que esta es una situación absolutamente atípica, ¿no? O sea, la cortedad de la distancia que hay entre todas las candidaturas es algo que yo no recuerdo haberlo visto antes, ¿no? Entonces, el solo hecho de que alguien tuviese una sensación de derrota, o a la inversa también, ¿no? Una sensación de victoria, sería un error. Eso es más peligroso todavía, ¿no? La sensación de triunfo ahorita es el margen de error, de los 6 primeros que están en un dígito casi todos, con 3.5% de diferencia entre el sexto y el primero según IEP, pues es una situación absolutamente sin precedentes. Sería un despropósito mayúsculo tener una cosa o la otra, y en el caso de la bancada, de igual forma además, ¿no? O sea, creo que el trabajo que nuestra bancada morada en el Congreso ha venido desarrollando en todo este año, de una forma u otra tiene un nivel de reconocimiento en la ciudadanía, o sea, porque digamos, o sea, con total humildad, pero digamos, sin la bancada morada en el Congreso, hoy por hoy, pues ya todos los petardos que se le metieron, por ejemplo, a la SUNEDU se la habrían traído abajo, ¿no? O si es que no hubiese estado la bancada morada, ¿cuántas leyes inconstitucionales? Este Congreso es, creo que uno de los que en menor cantidad de tiempo se ha encargado de emitir la mayor cantidad de leyes inconstitucionales. Ya se han declarado 3. Están haciéndonos trabajar en el TC, ¿no? Claro, es un récord este Congreso en eso. Pero lo que nosotros como bancada y como apuesta para continuar el trabajo de nuestra bancada en el Congreso queremos es evidenciar eso, ¿no? O sea, evidenciar una apuesta clara, firme, directa en favor de la gobernabilidad, o sea, darle sostenimiento al país. O sea, hemos tenido 5 años en los cuales hemos contado con 4 presidentes de la República. Es increíble eso. Bueno, pero el actual presidente finalmente viene de las filas del Partido Morado. ¿Tú crees, Marco, que, porque es inevitable un desgaste político, por más buenas intenciones que pueda tener Francisco Sagasti en la presidencia, inevitablemente va a cargar con un desgaste que puede afectar la candidatura del Partido Morado? ¿Tú crees que eso es algo que ha sucedido y que ha terminado perjudicando a Julio Guzmán? Mira, es ineludible, ¿no?, el tener claridad en que efectivamente hay una sensación de parte de la ciudadanía, de la población, de que hay una vinculación entre el gobierno, ¿no? Porque además quien lo preside es un militante morado, es un congresista puesto por el Partido Morado, es militante, fundador, es dirigente nacional, Francisco Sagasti, pero recordemos que él está ahí no porque haya sido una decisión de Julio Guzmán, de Francisco Sagasti, del Partido Morado, no, o sea, es por la crisis política generada por este Congreso además, ¿no? Y por las fuerzas políticas que ahora quieren repetir el plato. Entonces, eso también es bueno que la ciudadanía no deje de tenerlo presente. Ahora, también es igual de poco frecuente que este desgaste que tú bien señalas se está dando pues en 4 meses, ¿no? O sea, Francisco Sagasti no tiene gobernando el país 2 años, ¿no? O 1 año siquiera. Tiene 4 meses, pero estamos en una situación completamente excepcional. Ha sido agarrar una papa caliente en medio de la peor crisis sanitaria. Sí, es cierto. Una papa caliente es poco, Marco. Es el peor momento históricamente hablando en el que pudo haber, en cuanto a crisis política, crisis económica, crisis sanitaria, pandemia mundial. Es decir, sí, eso sí te lo concedo 100%. Todo, o sea, y creo que ahí hay que reconocer que
se tuvo una suerte de valentía de cumplir lo que el rol histórico ahí te demandaba, ¿no? Porque lo más fácil era ponerse de costado, ¿no? Y decir, no, que se hagan cargo otros, ¿no? O sea, total, esto nos va a afectar pues, como partido, ¿no? O va a afectar nuestra candidatura presidencial. No, se tuvo la responsabilidad histórica de asumir ese fierro caliente y no se corrió de ninguna responsabilidad, ¿no? Y eso creo que es algo que la historia sabrá reconocer. Muy bien, hablemos rápidamente de tus propuestas. Veo que tienen que ver mucho con tu experiencia municipal. Gestión de residuos sólidos, la problemática de servicios de agua y desagüe de Lima, esto sí es un problema grande, y declararle la guerra a las mafias de tráfico de tierras. ¿Estás de acuerdo en que estas propuestas provienen de tu experiencia como autoridad municipal? No te escuché lo último, perdón. Que estas son experiencias que tú has visto, son problemas graves de cuando has sido autoridad municipal. Sí, claro. Mira, nosotros estamos postulando para ser congresistas por Lima, ¿no? ¿Qué pasa regularmente? O sea, y es algo que ustedes como prensa lo verán. O sea, regularmente los congresistas por Lima se encargan poco del electorado en el cual están saliendo a pedir el voto. Se encargan de los grandes problemas nacionales, pero ¿quién se encarga de fiscalizar a las 42 municipalidades distritales o a la municipalidad provincial en el caso de Lima? ¿Cuántos problemas de mafias y de tráfico de tierras hemos tenido? O de mafias enquistadas en municipios. ¿Cuántos alcaldes distritales hoy por hoy están involucrados en esto? 6, 7, 8, si mal no me acuerdo. Al momento, ¿no? Al día de hoy. ¿Cuánto de eso ha provenido de una labor de fiscalización impulsada desde el Congreso de la República? Muy poco, casi nada, ¿no? Entonces, lo que yo sí quiero es generar ese vacío y esa es la apuesta que como bancada morada estamos teniendo. Porque los congresistas tenemos una responsabilidad ética y esa primera es centrar el trabajo de representación y fiscalización primero, no de manera exclusiva, pero sí primero en el territorio en el cual está saliendo a buscar el voto. Si yo estoy yendo ayer a Barrios Altos a pedirle el voto a los vecinos y vecinas de Barrios Altos, lo primero que hay que hacer es fiscalizar pues, la gestión del señor Muñoz en Lima Metropolitana. Si yo soy vecino de Jesús María, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es fiscalizar la gestión del señor Quintana, alcalde de Acción Popular también acá, que quieren hacer no sé qué estropicio en el caso del Campo de Mar. O sea, esta es la responsabilidad primero ética que debe tener un congresista electo por Lima, porque a veces pareciera como que los congresistas por Lima son como una suerte de senadores, ¿no? Entonces se encargan de los grandes problemas nacionales, pero se olvidan de que tienen problemas aquícito nomás, ¿no? Que están referidos a la circunscripción en la cual viven y habitan. Y por eso es que lo que estamos planteando es, en medio de una crisis como la que tenemos, pandémica, sanitaria, económica, no podemos dejar el tema ambiental por fuera. O sea, una de las medidas principales para combatir el COVID es el lavado de manos. Para que tú tengas el lavado de manos deberías tener acceso al agua potable, tal como tú o yo, o quienes nos están escuchando, lo tienen inmediatamente cuando abres un caño. Bueno, en Lima Metropolitana, solo en Lima Metropolitana, entre el 8%, 10% no tiene esa posibilidad todo el día. Es increíble. No tiene esa posibilidad. Entonces, deberíamos enfrentar eso, ¿no? O sea, la única empresa de agua potable, de agua y desagüe a nivel nacional, sobre la cual el gobierno local, la región, que es la Municipalidad de Lima, no tiene incidencia más que 2 asientos en el directorio de Lima Metropolitana. En todos los demás lugares del país, ¿no? Lo tiene los gobiernos locales, la gestión propia en el territorio. Y eso tiene una incidencia directa porque hoy por hoy las decisiones sobre el agua en Lima las toma el Ministerio de Vivienda, que tiene que pensar en términos nacionales. No piensa, el Ministerio de Vivienda tiene una responsabilidad de orden nacional, no piensa excluyentemente en el caso de Lima Metropolitana, ¿no? Claro. Entonces, por eso es importante tener injerencia directa para atender
y entrar a la vena a un problema central. Y ese problema central es el agua en Lima, ¿no? Muy bien. ¿Significa eso no atender todas las demás demandas que hay a nivel del país? No, pero de vuelta, no dejemos de olvidarnos que tenemos una responsabilidad en el caso de Lima Metropolitano. Estamos saliendo a pedir el voto no en otras regiones, estamos saliendo a pedir el voto acá. Entonces, cuando tú miras a la cara a un vecino y a una vecina, ¿qué te estás comprometiendo? Te estás comprometiendo a cumplir el rol de legislar, fiscalizar, representar acá. Pero atender sus necesidades, ¿no? Claro, está bien. Es interesante lo que dices, Marco, y es verdad, los representantes legislativos por Lima se encargan de hacer políticas a gran escala, no nacionales, y muchas veces olvidamos que son también representantes de una jurisdicción que tiene también muchos problemas, como los que bien describes, el principal de ellos siendo el poco acceso al agua, ¿no? O el nulo acceso a algo tan importante, sobre todo en esta época de pandemia. Te agradezco mucho por haber estado esta mañana, Marco, aquí en USIL TV. Vas con el número 12 por el Partido Morado, así que ahí lo tienen, ya lo conocen, y muchas gracias por haber estado esta mañana aquí. Toda la suerte. Gracias. Muy bien, hacemos una pausa y volvemos con lo más importante, la voz de los jóvenes de USIL TV. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Muy bien, ahora lo más importante, la voz de nuestros alumnos, los jóvenes de USIL aquí en Perú Decide. Vamos a escuchar hoy la opinión de Matthew Armas, él es de la carrera de Marketing International Business, y la pregunta que lanzamos esta semana es: ¿cuáles son los temas prioritarios que debe atender este gobierno? Buenos días, bienvenido a esta tu casa. ¿Qué tal, Augusto? Buenas gracias. Gracias bastante por el tema de la invitación. Es un gusto venir aquí a hablar sobre estos temas de actualidad. Y de hecho yo creo que si tuviéramos que hablar sobre qué priorizar y qué tendría que priorizar el Congreso frente a esta época de Bicentenario, en orden de importancia, creo que lo más importante es el tema de la salud. Como todos sabemos, con esta época de pandemia nos hemos dado cuenta realmente de la ineficiencia de los organismos de sanidad que se encuentran actualmente en nuestro país, y esto que nos permite sobre todo pensar, reflexionar y darnos cuenta de lo que tenemos que hacer y de cuánto es importante el trabajo que tenemos que hacer en este periodo. Punto primero, si analizamos un poco los datos, el Perú es uno de los países a nivel latinoamericano con el porcentaje más bajo de inversión del PBI por el sector sanidad. Estamos hablando de un 3.6%, cuando normalmente la media en Latinoamérica es de 4.7%. Y si vemos en la cima, encontramos obviamente Cuba con un 10.6%. ¿Esto qué nos hace pensar? Nos hace pensar bastantes cosas. De alguna manera nosotros siempre hemos tenido gobiernos en estos últimos 20, 25 años que han sido cortoplacistas. De alguna manera pensaron a un corto plazo, y esto no nos permitió proyeccionarnos a lo que nosotros podríamos ser como grande potencia exportadora que somos y con todos los recursos naturales que tenemos adentro de este magnífico país. Hablando un poco sobre este tema de educación, de sanidad, quisiera pasar un poco al tema más importante quizás para nosotros los jóvenes, ¿no? Que es el tema de la educación. Actualmente existen diferentes problemáticas, sobre todo con el tema de la pandemia surgieron bastantes temas de natura económica. Muchas personas, muchos jóvenes, entre ellos muchos amigos míos, han tenido que dejar el tema de los estudios
por incapacidad económica, y esto que nos hace pensar que fuera de esto existe un problema generalizado entre todos nosotros los jóvenes. Por ejemplo, si analizamos un poco las estadísticas, el SCALE en el 2016 hizo una encuesta en la cual el objetivo principal era tratar de ver un poco cuál era la calidad de la enseñanza de los docentes y qué pensaba realmente las personas sobre la calidad efectiva que tiene un docente al día de hoy. Y los resultados no fueron tan buenos. De hecho, el 40% de la población entrevistada pensaba que los docentes actuaban de una manera no tan buena y que necesitaban un poco más de capacitación. Si hablamos precisamente sobre el problema de educación a nivel nacional, podemos decir que, por ejemplo, el 38% en la zona de Lima, el de Lima Nacional, y no tiene, digamos, un porcentaje bastante alto de lo que son los recursos efectivos y esenciales para que un colegio pueda operar de manera orgánica y totalmente funcional. Por ende, yo creo que de alguna manera hay que tratar de fortalecer la oferta formativa, hay que tratar de hacer una nueva reforma para el plan docente para que puedan, digamos, habilitarse, especializarse y puedan tomar el rol en la sociedad que realmente merecen, porque es importante. Un país como Perú, en la cual hay un alto tazo de analfabetismo, hay un porcentaje bastante alto de informalidad, hay que tratar un poco de cambiar las cosas, ¿no? Y todo tiene que partir de la educación, ¿no? Porque los jóvenes, los niños, los estudiantes que ahora están estudiando en la universidad son el futuro del país y tienen, sobre todo, esto es importante, tienen que interesarse a la política porque la política es parte de nuestra vida y de alguna manera nos define y nos representa. ¿Tú crees, Matthew, ¿tú crees que ha habido un reciente rechazo de participar en política por parte de los jóvenes, que ya incrédulos, ¿no?, de que pueda hacerse una política propositiva que atienda las grandes carencias que tenemos en nuestro país? Lejos de hacer eso, intentan buscar beneficios propios, se entrampan en líos entre los poderes del Estado, generan desestabilidad. ¿Tú crees que hay un descontento, que está desacreditada la política ya en nuestro país para los jóvenes? Yo creo absolutamente que sí. De alguna manera la política fue demonizada bastante en este periodo, ¿no? Los jóvenes tienen bastante miedo a entrar en el tema de la política porque piensan que por más que tengan buenos ideales, buenas intenciones, de alguna manera dentro se van a encontrar en un clima bastante corrupto, de inestabilidad, que se concentra principalmente en bancadas. Yo quiero hacer un llamado a los jóvenes. Yo pienso que todos nosotros podemos darle nuestro granito de arena, podemos tratar de cambiar las cosas. Si nosotros empezamos con la mentalidad que las cosas no van a cambiar, que este Congreso va a ser peor que el precedente o que va a ser igual, es obvio que muy probablemente va a pasar, ¿no? O sea, no hay que tratar de pensar que las cosas no van a estar inestables. De alguna manera, si estamos pasando y hemos pasado un periodo de fuerte inestabilidad, representado por la pandemia, representado por el tema de la informalidad, del analfabetismo, del hambre adentro de la nación, hay que tratar de cambiar las cosas y me da bastante gusto ver que hoy como hoy existen miles de organizaciones formadas por jóvenes, por la generación Z, por los millennials, que no se rinden y tratan realmente de cambiar las cosas. Y por ende yo creo que sí, los jóvenes tienen que interesarse a la política, es parte de la vida, de alguna manera tendría que ser un deber, se tendrían que implementar cursos adentro de los colegios que logren a que estos jóvenes logren acercarse un poco más a la política, a entender realmente cómo funcionan los diferentes organismos estatales, el ejecutivo, el legislativo, y cambiar las cosas. Muy bien, Matthew, te agradezco mucho por tu opinión, muy interesante todo lo que nos has dicho, de verdad que tenemos mucho talento entre los alumnos de USIL, estamos muy orgullosos de tener su voz en este programa, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Augusto. Perfecto. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Que tengan un buen inicio de semana. Síganos en Instagram, en Twitter, en Perú Decide, en USIL TV. Ahí estamos en redes. Vamos creciendo poco a poco. Ya los vamos a tener al tanto de novedades en ese aspecto. Que tengan un muy buen día y muchas gracias.